Y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar, o mejor conocido como Más Bienestar en nuestro país. El día de hoy le corresponde nuevamente al Seminario Permanente de Calidad y Seguridad del Paciente. El tema, humanización de la atención sanitaria como pilar fundamental para la calidad del cuidado de la persona. Para el día de hoy tenemos a un invitado muy especial para nosotros. Nos acompaña desde Madrid, España. Nuestro invitado del día de hoy es el... Disculpen, fallas técnicas. El día de hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Gutiérrez Fernández para este tema importante, para lo cual me voy a permitir brindar una pequeña reseña. El doctor Rodrigo Gutiérrez es licenciado en Medicina y Cirugía. Por supuesto, cuenta también con un diplomado en Sanidad Internacional, así como un diplomado en Dirección de Hospitales. También es máster en Alta Dirección Pública. Cuenta, a su vez, con un diploma superior de bioética y es experto en evaluación de políticas y calidad de los servicios públicos. Dentro de los puestos desempeñados que cuenta con el doctor Gutiérrez, fue director general de calidad asistencial y atención al usuario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM. También ha fungido como secretario general de la misma institución y organización. A su vez, también ha sido director general de calidad y humanización de la asistencia sanitaria de la Castilla-La Mancha. Por supuesto, también ha fungido como director de la ordenación profesional en el Ministerio de Sanidad. En la actualidad, es director médico de la Gerencia de Área Integrada de Guadalajara. Les recordamos a los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar sus manos. También leeremos los comentarios de las personas que nos siguen en la transmisión en vivo en el perfil de Facebook de CIESABI. Para continuar con esta importante sesión, la doctora Miriam Anel López Basilio, titular de la División de Calidad y Certificación Médica del IMSS Bienestar aquí en nuestro país, tomará la palabra. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Doctor Gutiérrez, reciba un afectuoso saludo desde México hasta nuestra hermana patria de España, agradeciéndole infinitamente a nombre de nuestro coordinador, el doctor Roswell Toledo Ortiz, el haber aceptado esta invitación para compartir con nosotros lo que en España se está realizando en materia de humanización de la atención médica para nuestros pacientes. Sin lugar a dudas, la medicina ha evolucionado a pasos agigantados y cada día se reduce más la brecha tecnológica, dado que nos permite utilizar la tecnología para poder brindar a nuestros pacientes una atención integral y de calidad. Sin embargo, es importante considerar que para que podamos atender a la persona como tal, debemos tener presente que nuestro paciente es un ente pensante y no únicamente un cúmulo de órganos y sistemas que nos van a permitir identificar cuál es la patología que se tiene. Consideramos que este tema es de vital importancia para que cada uno de los líderes de calidad que se encuentran aquí presentes tomando este seminario, fortalezcan esos valores éticos y morales que deben de caracterizar a los profesionales de la salud. Y es por ello que en esta mañana, para nosotros aquí en México, tenemos la distinción y el privilegio de escuchar al doctor Rodrigo Gutiérrez. Sin más, agradezco nuevamente la gentileza y la deferencia que tuvo para con nosotros, doctor, y cedo a usted la palabra para el inicio de esta importante sesión. Pues muchísimas gracias, doctora Miriam Anel López Basilio.
Muchísimas gracias por su invitación. Para mí es también una oportunidad y un privilegio poder dirigirme a ustedes aquí en la tarde de España, la mañana para ustedes en México, y para hablar un poco de este tema propuesto sobre la humanización de la atención sanitaria, considerándolo también como uno de los pilares fundamentales para la calidad del cuidado de la persona. El objetivo de la sesión es plantear unas ideas generales sobre la materia, conocer y debatir sobre lo que llamamos humanización en el ámbito sanitario en nuestro país, en España, y también conocer las distintas iniciativas que se han venido desarrollando en los últimos tiempos en el Sistema Nacional de Salud, que es el conjunto de los servicios sanitarios que hay en las distintas regiones, comunidades autónomas, que son pues, como los estados, podríamos decir, para ustedes, los servicios de salud que componen ese Sistema Nacional de Salud, el conjunto en España. Hablaríamos también o decir cuál es la situación actual de la humanización en este entorno sanitario o sociosanitario y las aplicaciones que puede tener en la práctica clínico-asistencial. Esos serían los objetivos generales. Y el programa, pues empezaré hablando, recordando brevemente algunos aspectos sobre la calidad que ustedes conocen sobradamente, las dimensiones que caracterizan a la calidad asistencial, las relaciones que puede haber entre la ética o la bioética, mejor dicho, y la humanización de la atención sanitaria, hablar sobre lo que es la humanización y, por tanto, el contrario, la deshumanización en la atención sanitaria, en el sentido que decía la doctora López Basilio también. Plantearlo como un desafío de la dignidad, el desafío, el reto que supone una atención digna y considerada hacia las personas, hacia nuestros semejantes a los que atendemos. La relación o la equivalencia en muchos casos, hay algunos autores que hablan de que la atención centrada en la persona, más allá de la atención centrada en el paciente, este rubro que se viene hablando desde hace algunos años, y la humanización de la atención. Cómo hablar y considerar que muchos de los aspectos que engloba la humanización tienen que ver con nuestros comportamientos, con las actitudes de los propios profesionales sanitarios, de los propios profesionales de la salud. Algunas propuestas que hay, algunos planes que se han desarrollado en España, los antecedentes, desde dónde arranca todo esto y los planes que tenemos en nuestro país. Si me permiten hablar algunas palabras sobre la calidad, pues recordar una definición que creo que es muy ajustada, que ya tiene pues más de 20 años. El Instituto de Medicina norteamericano hablaba de la calidad como el grado en que los servicios sanitarios incrementan las posibilidades de mejorar los resultados de salud para los individuos y para las distintas poblaciones, y son consistentes, coherentes con el estado actual en cada momento de los conocimientos científicos y profesionales. Recordarán este famoso libro, esta famosa publicación, Cruzando el abismo o la brecha de la calidad, y hablaba y planteaba en esta publicación el Instituto de Medicina de Estados Unidos de plantear o elaborar o diseñar un nuevo sistema sanitario para el siglo XXI en el que nos hallamos. En este mismo libro, en esta publicación, había las 6 principales dimensiones de la calidad, los distintos aspectos que reúnen o que engloba la calidad. En primer lugar, una atención sanitaria tiene que ser, para ser de calidad, tiene que ser segura, como saben. La seguridad hoy día se habla también de que es el corazón, el núcleo básico de la calidad, es el responder al principio de no maleficencia, el primum non nocere, de todo no hacer daño. En segundo lugar, la atención debe ser efectiva, debe basarse en el conocimiento científico y proporcionar beneficios a los pacientes. Por tanto, también tiene mucho que ver con el aspecto, con el principio de la bioética de la beneficencia. Después tiene que ser una atención centrada en el paciente. Debe tener respetuosa, de ser responsable con cada uno de los pacientes, personalizar la atención con sus necesidades, coherente con sus valores, con las decisiones clínicas compartidas que se deben tener conjuntamente con
los pacientes. En cuarto lugar, pues debe ser oportuna y a tiempo. Debe proporcionarse cuando el paciente precisamente lo necesita. Es decir, tiene que ser accesible también. Otra de las características o dimensiones básicas de la calidad es que sea eficiente, en el sentido de que, bueno, pues que no hay que provocar el desperdicio, el consumo y el despilfarro excesivo, tanto en apoyos, ideas, energía, recursos que deben evitarse, ¿no? Y por último, pues tiene que ser equitativa. Equitativa en el sentido, esto también es otro principio de la bioética, la justicia distributiva, ¿no? Debe ser el cuidado, el mejor cuidado posible proporcionado a cada persona, teniendo en cuenta, pues, sin que haya discriminación por edad, de sexo, raza, estado financiero o estado económico o cualquier otra variable demográfica. Por tanto, estas dimensiones de calidad solamente recordarlas a la hora de empezar también estos pequeños principios. Aquí remarco especialmente la atención centrada en el paciente porque sería la que tiene más relación con los aspectos de humanización, en tanto en cuanto pues, tiene que ser una atención respetuosa, amable, que tenga en cuenta esas necesidades y valores de las personas a las que atendemos. Quiero traer aquí a colación esta publicación importante de 10 años que se hizo en el parte de la denominada Comisión para el Futuro de los Hospitales. Fue elaborado este informe por una comisión del Real Colegio de Médicos del Reino Unido y esta publicación, que pueden encontrar en Internet en distintos apartados, pues hablaba precisamente de construir una cultura de respeto y de compasión, algo que está en el núcleo y en el corazón de lo que es la humanización tal y como la entendemos. Algunas de las cosas que aparecían en esta publicación, como digo, de hace 10 años. Recordaban los dominios, las dimensiones de la calidad como agentes, hablaban de la experiencia del paciente, es decir, la centralidad del paciente, hablaban de la eficiencia, de la oportunidad, de la seguridad, y añadían una séptima característica, una séptima dimensión o dominio, que era el de sostenibilidad, en el sentido de que había que ser cuidadoso para mantener las características de la atención sanitaria para futuras generaciones también y que fuera financieramente sostenible y económicamente viable. Esto en los sistemas sanitarios públicos es fundamental, en los servicios de salud como los que tenemos en nuestro país, España, y también en el Reino Unido, al que se refería precisamente esta publicación del futuro de los hospitales. Había una serie de principios para atender a los pacientes que se señalaban. Fíjense, los estándares fundamentales de cuidado, hablaban de que había que tratar a los pacientes con amabilidad, con respeto, con dignidad, respetando la privacidad y la confidencialidad, facilitar confort físico en la medida de lo posible también, incluso control del dolor, evitar el problema, el malestar y el dolor de los pacientes, alimentación y nutrición adecuados y apropiados con las actividades de la vida diaria, limpieza de las habitaciones y del entorno, en este caso hablábamos de los hospitales, y tener un apoyo emocional y alivio del miedo, de la angustia, de la ansiedad, en función de la situación clínica de cada uno de los pacientes, esos 5 estándares fundamentales de cuidado que debería facilitarse a los pacientes, ¿no? Después, ellos sostenían en esta publicación que la experiencia del paciente, es decir, la opinión, la calidad percibida por parte de las personas a las que atendemos, deberían valorarse tanto a la misma medida que la efectividad clínica de los cuidados, la efectividad, digamos, técnica. Habría que ser responsable para cada uno de los pacientes de la atención y debe comunicarse y comunicarle claramente cuál es la situación y la responsabilidad ante sus cuidados y su atención. En cuarto lugar, hablaban de la accesibilidad. Los pacientes tienen que tener
atención y acceso adecuado y a tiempo y efectivo en cada momento, ¿no? Fíjense, son los principios fundamentales y nucleares, ¿no?, del cuidado de los pacientes. Los pacientes tampoco se les debe trasladar innecesariamente de habitación o de sala, es lo que dicen aquí en el caso de los hospitales, y si es posible facilitar esa continuidad de los cuidados mientras recibe la atención o el proceso del que está siendo objeto de cuidado. Después, por supuesto, se debe, siempre que haya un cambio, para facilitar la continuidad asistencial entre otros niveles asistenciales, entre distintos servicios, distintas especialidades o entre la atención primaria fuera del hospital y la atención hospitalaria, pues hay que establecer acuerdos robustos para garantizar esa continuidad de los cuidados y evitar que pueda haber problemas derivados de esta transferencia o de esta movilidad. Tiene que haber una muy buena comunicación con cada uno de los pacientes y sobre los pacientes, y tiene que ser la norma que se siga siempre, ¿no? En octavo lugar, señalaban que hay que diseñar los cuidados y la atención para facilitar en la medida de lo posible también la promoción de la salud y el autocuidado de los pacientes. Fíjense que hablábamos en nuestro caso en la vieja Europa, y no es casual la denominación, de personas muy envejecidas, poblaciones muy mayores, con un porcentaje de personas que superan los 65 y los 70 años que puede alcanzar el 20%, es decir, una de cada 5 personas tiene una edad muy avanzada. Por tanto, es susceptible de tener también pluripatología, tener enfermedades crónicas que tienen que convivir con ellas durante muchos años y, por tanto, en la medida de lo posible, para garantizar precisamente también pues la suficiencia y la sostenibilidad, hay que promover el autocuidado. El hacer que los pacientes sean mejor conocedores, manejen mejor su proceso, su enfermedad con la supervisión y con el seguimiento de los profesionales, pero tenemos que conseguir que haya pacientes informados, pacientes, lo que se ha denominado pacientes expertos de su enfermedad y que puedan ayudar y contribuir también conjuntamente con los profesionales a promover esa mejora del estado de salud. En noveno lugar, señalar esta publicación que deben diseñarse individuales de los pacientes en cada caso, ¿no? Incluso de pacientes de muy avanzada edad o pacientes con enfermedades crónicas avanzadas o pacientes con algún tipo de proceso, por ejemplo, enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, enfermedad mental, por ejemplo, que son pacientes muy vulnerables. En décimo lugar, señalaban que todos los pacientes tienen que tener un plan de cuidados adecuado, individualizado, que reflejen sus necesidades clínicas específicas y las necesidades en que tienen que, es decir, el tratamiento, los cuidados que debe precisar y que necesita, ¿no? Y finalmente, pues también el staff tiene que, el personal tiene que apoyarles para proporcionar una atención segura, compasiva, un cuidado comprometido con la mejora continua de la calidad. De aquí la relación que establecíamos precisamente con la calidad y la humanización. Hacía referencia, por último, esta publicación a lo que se ha denominado el profesionalismo médico, los principios fundamentales y los valores que deben tener los profesionales sanitarios, los profesionales de la salud, particularmente los médicos y el personal de enfermería también. Y señalaban 6 características, 6, podríamos denominarlas virtudes, si me permiten, por parte de los profesionales sanitarios. Tenían que estar comprometidos con la integridad, tener compasión, altruismo, estar dirigidos y enfocados a la mejora continua, a la excelencia y trabajar conjuntamente, colaborando en partenariado con los miembros del resto del equipo, con otras especialidades y con otras personas de otras profesiones, ¿no?
Y los valores profesionales que se reflejan y que reclaman en esta publicación para los profesionales de la salud tienen que expresar la necesidad del liderazgo clínico, comunicarse efectivamente las habilidades, lo que se ha denominado en el mundo anglosajón las soft skills, las habilidades blandas o las competencias blandas, saber comunicar, saber escuchar, a los pacientes y colaborar con otros equipos y con otros profesionales. Por tanto, hay que recordar también el papel fundamental que tienen todos y cada uno de los profesionales de la salud para poner en marcha este profesionalismo médico. Va a permitirnos hacer las cosas mejor de lo que hacemos. Por tanto, estar imbuidos de ese espíritu de la calidad que debe guiar a las profesiones sanitarias. Y mencionar brevemente, como decíamos, la calidad, pues ya saben, el núcleo de la calidad es la seguridad del paciente. Desde este famoso informe también, Rares Humano, un informe publicado también por el Instituto de Medicina de Estados Unidos en el año 99 y que dio origen pues a esa disciplina ya tan avanzada que se denomina la seguridad del paciente, ¿no? La gestión del riesgo clínico, la evitación de los errores y de los eventos adversos, etcétera. En este informe pues ya se señalaba pues que históricamente evitar el daño a los pacientes, ante todo no hacer daño, el primum non nocere era siempre un objetivo de los profesionales sanitarios en todas las épocas de la atención sanitaria y en todo el mundo. Pero fue la publicación de este libro lo que supuso auténticamente una llamada de atención a nivel universal, a nivel general. Fue un aldabonazo cuando se publicó este informe y se puso de manifiesto que los errores que ocurrían en el transcurso de la atención sanitaria pues suponían, en Estados Unidos solamente, eran la 7ª causa de muerte dentro de la atención sanitaria. Pero esto avanzó y, de hecho, se siguió trabajando, se ha seguido estudiando. Como saben, se han puesto en marcha muchas iniciativas por parte de la Organización Mundial de la Salud, la lista de verificación quirúrgica, la promoción del lavado de manos, el seguimiento adecuado de los pacientes. Y fíjense que unos años más tarde se hizo en 2013-2014, 15 años más tarde del libro, de la publicación del informe Rares Humano, se puso este nuevo trabajo sobre la mesa que hablaba del daño, un nuevo estudio sobre el daño producido a los pacientes en los hospitales y donde incrementaba el número de la importancia de los errores. Fíjense que en este caso aparecían tras el cáncer y tras la enfermedad cardiovascular, los errores médicos eran la 3ª causa de muerte en los Estados Unidos. Con lo cual, el problema seguía estando pues ahí y no podía ocultarse. Por tanto, destacar de nuevo, y de ahí pues las relaciones entre la calidad y la seguridad del paciente, que debe estar en la base de todo lo que hacemos en los sistemas de salud. Me gusta citar esta frase que es muy significativa, muy señalada. Este señor que aparece con un estetoscopio al lado de la cama de un paciente era el doctor Arthur Bloomfield, que durante casi 30 años estuvo de responsable de jefe del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Stanford. Y él decía, fíjense, una frase muy contundente, ¿no? Hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar. De manera que tenemos una responsabilidad fundamental a la hora de tratar, de diagnosticar, de recomendar pruebas diagnósticas, cualquier exploración, etcétera, que pueda suponer un riesgo y, por tanto, podamos dañar a esos pacientes a los que tenemos que atender. Bueno, pasemos, por tanto, ya a hablar directamente de la humanización. Fíjense, yo pongo esta diapositiva, esta hermosa imagen de una pintura, de una tabla flamenca de Peter Bruegel el Viejo, es del siglo XV, que representa la Torre de Babel. La Torre de Babel, si recuerdan,
simbolizaba la confusión de lenguas. Yo con ello quiero simplemente señalar simbólicamente pues que con la palabra humanización tiene muchos sentidos probablemente para cada uno de ustedes. Humanizar significa una cosa diferente, cada uno tiene su propia intuición o su propia definición sobre lo que entendería por humanización. Por tanto, es una palabra también, digamos, polisémica, ¿no? Puede tener muchos sentidos. De ahí una cierta Babel, ¿no? Una cierta confusión. A recurrir al diccionario de la Real Academia para ver los significados que establece y que precisa. Humanizar es una definición, hacer a alguien o algo más humano, más familiar, más afable. Y bueno, parece que estamos repitiendo e introduciendo una definición circular. De hecho, humanización, pues el diccionario dice que es la adquisición de características más humanas y más amables. Y humanidad, pues también se entiende como tener sensibilidad, tener compasión, tener bondad hacia los semejantes. Bueno, de aquí podíamos partir efectivamente sobre lo que entendemos por humanización. Pero ya descendiendo más directamente a un editorial de la revista que conocerán, una revista de calidad asistencial, así se denominaba antes, ahora es más internacional, tiene un nombre inglés también. En un editorial que se publicó hace unos años, hablaba el doctor Joan Carles March de humanizar la sanidad para mejorar la calidad de sus servicios. Y aquí encontramos, por vez primera también, una pista sobre lo que significa y la relación que tiene la humanización con la calidad. Y él decía, está sacado del texto del artículo, al que pueden acceder con esa dirección en la página web que les pongo en la diapositiva. En el contexto sanitario, el concepto de humanización hace referencia al abordaje integral de la persona, a su extensión más global, más holística, donde interactúan pues, las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y conductuales. Como bien señalaba la doctora Miriam Anel, no se trata solamente de ver a la persona como una enfermedad, como un conjunto de procesos, de órganos, de aparatos, de sistemas, sino también tener en cuenta su espiritualidad, su perspectiva psicológica y sus aspectos sociales y conductuales, ¿no? Y por tanto hay que dar igual de importancia no solo a los problemas físicos, orgánicos o patológicos, sino también a las necesidades sociales y emocionales. Por tanto, hay que hacer referencia a la persona en todo lo que se hace para promover y proteger la salud, para curar la enfermedad y garantizar un ambiente también que favorezca la promoción de la salud y una vida sana y armoniosa a nivel físico, emocional, social y espiritual. Bueno, esta es una buena perspectiva de lo que entendemos por humanización, en este caso en España, en nuestro país y en algunos otros lugares en el ámbito europeo, en algunos servicios de salud. Y pensando un poco, bueno, si es necesaria que exista esta perspectiva de humanización, es porque anteriormente podríamos decir que hemos incurrido o se ha producido una cierta deshumanización. ¿A qué es debido esta deshumanización o a qué se atribuye? Pues fíjense, en muchas publicaciones, muchos autores se refieren a una de las causas de la deshumanización, pues sería la excesiva tecnificación o el excesivo uso de tecnología. Bien, es verdad que en estos momentos, como es lógico, es impensable el que una atención médica de calidad también se preste sin la tecnología, sin los adecuados medios y equipamientos diagnósticos y terapéuticos, sin las nuevas aparatajes y equipamientos sanitarios, la electromedicina, etcétera. Pero es verdad que el uso excesivo de esta tecnología también puede contribuir a esa deshumanización. Esta frase que aquí les señalo, donde habla los médicos nos sentimos cada vez más dependientes de la tecnología y menos predispuestos a tender físicamente una mano al paciente. Bueno, esto es muy significativo, es una frase que pronunció un médico hace unos años, el doctor Albert Jobel, y que él ya avanzaba o anunciaba esta cierta deshumanización debido a la hipertecnologización.
También el exceso de presión asistencial, la masificación muchas veces de la atención médica, de la atención sanitaria, esa presión asistencial a la que se debe dar respuesta. No da tiempo suficiente, no hay tiempo material para tratar de manera personalizada e individualizada a cada uno de los pacientes. Eso contribuye a una cierta deshumanización. Igualmente, bueno, pues la cosificación de los pacientes, el tratar, ver a los pacientes como simples órganos o como simples aparatos o sistemas, como decíamos antes, y no verlos en su conjunto, en su totalidad, ¿no? Esa es una deshumanización también. O bien ese trato inadecuado también, trato poco digno. Este artículo que aquí les señalo habla de la indumentaria de los pacientes, de las batas de los pacientes. Estas batas cubierto toda la espalda de los pacientes y de las pacientes, y hablaban, esto fue un artículo publicado en el JAMA, de medicina interna, hace unos años, y que supuso, bueno, un aldabonazo en el año 2014, también una llamada de atención y que generó cierta polémica para cambiar también estas batas poco dignas también para la atención a los pacientes a los ingresados en los hospitales, ¿no? Bueno, estos aspectos de pasillos llenos con camas sobrecargadas, esta presión asistencial a la que me refería antes, también contribuye a esa deshumanización. Y quiero introducirles este concepto que hizo el doctor Albert Jobel, es la persona que hablaba de esa dificultad a veces de los propios médicos para dar la mano a los pacientes, ¿no? Y él utilizaba un artículo, una expresión muy curiosa, interesante, en el año 99, o sea, tiene 25 años ya, la medicina, una expresión que llamaba medicina basada en la afectividad, en el respeto, en la amabilidad, en la cortesía, en la empatía, en la compasión, en definitiva. Este es un artículo muy recomendable que pueden encontrar ustedes también en Internet fácilmente. Medicina basada en la afectividad. Y algunas de las frases que señalaba dice, a la vez que se está produciendo un progreso científico sin precedentes debido a esta tecnología que señalábamos, no debería olvidarse la importancia del humanismo asociado a la práctica de la medicina. Y él señalaba que lo importante es el enfermo, no la enfermedad. El enfermo en su contexto con nombre y apellidos claramente, y no un simple proceso, una simple enfermedad, un simple número que debe ser objeto de una atención o de unos cuidados también. Y decía que cuando una persona se relaciona con el sistema sanitario busca no solo la competencia técnica de los profesionales, también espera encontrar pues personas profesionales que sean capaces de transmitirle seguridad, confianza, respeto sobre sus decisiones y sobre sus valores. En esta misma línea de pensamiento hay un artículo que yo recomiendo también, que se publicó en el año 2008 en el New England Journal of Medicine, donde el doctor Michael Kahn, un psiquiatra reconocido de Harvard, él postulaba lo que llamó Etiquette-Based Medicine, haciendo un juego de palabras con Evidence-Based Medicine, la medicina basada en la evidencia, y aquí era la medicina basada en la etiqueta. Etiqueta en el sentido de buenos modales, de cortesía, de educación, la etiqueta. Bueno, y fíjense, él daba 6 consejos o 6 modos de actuar que había que hacer en un hospital para ir a ver a un paciente. En primer lugar, decía, hay que pedir permiso para entrar en la habitación y esperar a que se le dé, a entrar, llamar y entrar a la habitación de un paciente al que se va a visitar. En segundo lugar, hay que presentarse, incluso presentarse y decir, yo soy el médico, tal, soy la enfermera, soy la auxiliar, el auxiliar, soy tal persona y esta es mi tarea, e incluso enseñar, si es necesario, la chapa identificativa, ¿no? Tarjeta identificativa de la persona, ¿no?
saludarle, darle las manos, incluso si fuera necesario con guantes, ¿no? Fíjense, había un paciente, un médico, un clínico del siglo pasado, de principios del siglo XX, que decía que el primer acto del tratamiento es dar la mano al paciente. Es decir, esa cercanía, esa presentarse, saber quién es, identificarse, establece una relación de afecto, de confianza también, y que es, como ya decía también Balint, Michael Balint, de que el médico debe ser él mismo un fármaco, una medicina, de manera que el tratamiento ya comienza también con esa relación. En cuarto lugar, el cuarto consejo que daba en esta medicina basada en la etiqueta, el doctor Michael Kahn, era siéntese y sonríe. Es apropiado, si está indicado, si estamos dirigiéndonos a una persona con una enfermedad muy grave o en una situación pues realmente preocupante o con molestias, con dolores, etcétera, pues puede no ser apropiado hacerlo, ¿no? Pero si no, pues hay que sonreír. En quinto lugar, explique brevemente cuál es su papel, el rol que juega en el equipo de asistencial, de qué se encarga, cuál es su tarea. ¿Es el médico, es el residente, es la persona que viene a cuidarle o que le va a tomar la temperatura o le va a llevar la medicación por encargo dentro del equipo de otra persona, etcétera, etcétera? Y en sexto lugar, preguntar al paciente cómo se siente durante su estancia en el hospital. Fíjense, 6 consejos relativamente sencillos: pedir permiso para entrar en la habitación, presentarse, darle la mano, sonreír y sentarse a su lado, explicar cuál es su tarea y sus funciones para generar este vínculo de confianza y de afecto con las personas, y finalmente preguntar al paciente cómo está, cómo se encuentra durante su estancia en el hospital. Es medicina basada en la ética, que realmente se evaluó unos años más tarde, 5 o 6 años más tarde, en este artículo que aquí les señalo también, y evaluando la práctica de la medicina basada en la etiqueta en instituciones sanitarias, en hospitales, ¿no? Bueno, los resultados no fueron muy favorables, eran un tanto decepcionantes. Solamente había como un 15 o un 20% de las personas entrevistadas de la encuesta que se realizó en unos 200 hospitales en todo Estados Unidos, que realmente ponían en práctica estos 6 consejos sencillos, por otra parte, y que podrían ser muy bien vistos y muy bien entendidos y tener un efecto muy importante sobre la humanización de esa atención a los pacientes, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues se ha seguido promoviendo y haciendo y estudiando, pero era de manera insuficiente puesto en práctica. Bueno, este es otro listado, que es un checklist, una lista de verificación de lo que podrían ser las primeras impresiones, las primeras sensaciones que podríamos repasar nosotros brevemente en nuestra tarea clínica. En nuestro trabajo diario, realmente, pues sonreímos a los pacientes, a los visitantes y a los familiares, lo hacemos enseguida, pronto. Nos presentamos diciendo cómo nos llamamos claramente. Le decimos a los pacientes lo que va a ocurrir, qué puede esperar, cuáles son, es decir, muchas veces el pronóstico, lo que más le interesa al paciente o a la paciente en un centro sanitario, o sea, ingresado por una enfermedad, es la gravedad o no que va a tener y qué le puede ocurrir, qué le puede suceder, cómo va a repercutir en su